¿Qué es un corto? Según... ¿Qué es un corto? Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es una película de corta duración inferior a la del mediometraje y frecuentemente no superior a los 30 minutos. Según Wikipedia, es una producción audiovisual cinematográfica que dura desde menos de un minuto hasta los 30 minutos. Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és un film de longitud inferior a 1.000 metres i d'uns 35 minuts de projecció. Pero todas estas definiciones hablan del cortometraje basándose principalmente en su duración. Pues esto no nos sirve. ¿Y no se podía romper esto? No. Vale. Y nosotros ahora os vamos a explicar de verdad lo que es realmente un cortometraje. Nosaltres ara, com diu Carles Porta, posarem llum a la foscor. Comencem. Una visión llevada a la pantalla, un mensaje directo, una carta de amor. Un sentimiento, algo que te conmueva, que te levante de tu asiento. Silencio, que la cámara se enciende, el corazón palpita y el mundo se que empiece la magia. Luz, cámara y acción. Luego ara començarem aquesta cerimònia de lliurament de premis. Sí, porque aunque llevemos 15 minutos todavía no hemos empezado. Esto veo que va a ser igual de ameno y corto que la gala de inauguración del lunes. 3 horas de gala. Y dije yo en casa, voy a ver un cortometraje. Claro, aparecía a las 3 horas y dije, ¿qué cortometraje has visto? Titanic. Com deia, començarem i ho farem amb unes paraules del president de l'associació Cinemark, Javier Sánchez. Hola, buenas noches. Sí, al traje que sacarlo de paseo de vez en cuando. Bueno, sobre todo, deciros que es una gran alegría ver tanta gente aquí y ver tanta gente cada día. Ha sido la mayor de nuestras satisfacciones, ver esto prácticamente lleno. Bien. Ara sí, anem a rebre el guanyador del Premi del Públic i per entregar-lo donem la benvinguda a l'escenari a la regidora de Cultura i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Verónica Rebollo, i a Sílvia Biosca, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pineda de Mar. I el premi del públic és per Tula, dirigit per Bea Silva. Recoge el premio una de sus actrices protagonistas, Eidel González. Tenemos que hacer un apunte porque el jurado ha decidido hacer una mención especial para el corto Un kilo de madroños. Y vamos a ver ahora un vídeo de agradecimiento de su director Guillermo García Ramos. Hola Pineda, desde la Feria del Campo para Pineda del Mar, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión la mención especial. He tenido 4 premios este año en Pineda, poder ir, estar seleccionado en la sala llena y ahora una mención especial, así que muchísimas gracias a todos y a todas, espero veros el próximo año, muchísimas gracias. La primera de esas es Daniela Brown, por Aida. Eider González por Tula. Y
Guadalupe Piñera por Maruja. Bueno, por el corto Maruja, no por... No lo premiamos aquí, no, es el corto, ella no, no sé, ¿está aquí, ha venido? No sé, no la conozco. Ayer. Supongo que no, por eso. Bueno, para hacer entrega de este premio a la mejor actuación, damos la bienvenida al escenario a Jaume Casals, actor y director de la Escuela de Teatro Artur Iscla, y a Sonia Mayat, miembro de la Junta del Centro Cultural de Y el premio a la mejor actuación revelación es para Eider González por Tula. Buenas noches. Lo primero que quiero decir es muchas gracias a todas las personas que han organizado este festival de cortometrajes. La verdad es precioso tener tanta gente aquí. Y también quiero dar las gracias a la directora Bea por haberme dado la oportunidad de participar en este maravilloso proyecto. Y pues la verdad que ha sido mi primer trabajo audiovisual y mi primer trabajo en general, así que la verdad es que me hace muchísima ilusión este premio, sobre todo porque, pues, no sé, me anima a seguir con este trabajo y con todo lo que conlleva, pues me anima a seguir disfrutando de esto y sí, eso. Muchas gracias. Ara donem el premi a una nova categoria que estrenem aquest any. Es tracta del premi al millor curtmetratge en català. Així que coneixerem el primer guanyador de la història d'aquest guardó. Per lliurar aquest premi tenim amb nosaltres a dues persones amb una estreta relació amb el món del cinema. Noelia Costa, en representació de l'empresa Hotels 30 Degrees, i a Maria Pons, directora de l'hotel Pineda Splash. I el premi al millor curtmetratge en català, Sota les mans, dirigit per David Conill. Vull dedicar aquest premi a les 3 dones més importants de la meva vida, perquè realment és una història de dones. En primer lloc, la meva mare, perquè no ha entès mai cap curtmetratge, però diu que li agrada. En segon lloc, la meva filla, perquè els entén tots però no li agraden. I per últim, la meva parella, que sempre ha estat al meu costat i que ha fet tot el possible perquè els curtmetratges quedin tan bé com aquests i que ha estat a tot arreu. Gràcies. Seguim amb els premis, després d'això. Seguim amb els premis. És el torn del premi al millor curt de comèdia. El premi, Josep Martí. Sí, porque en cinema nos gusta la comedia. Esto es un jiji, jaja, todo el rato, jajajaja. Bueno, el premio Josep Martí, el premio a la millor comedia, lleva el nombre en memoria del anterior presidente de la entidad para rendirle homenaje y mantener viva su idea de tener un festival de cine en nuestra casa, en Pineda, y que junto a Emili Biosca tiraron para adelante. Un abrazo desde aquí a Emili Biosca, que hoy nos puede acompañar. Entrega el premio Josep Martín, Sílvia Molins, membre de la Junta de Cinemark, autora de la maqueta que ha servido como cartera a esta edición, y Rosa García, miembro de Cinemark y presidenta de Art per Art, entidad colaboradora. Hola, tants dies que ens veiem i acabem ja. Ui, venga, aquí está. El premio Josep Martín la mejor comedia es para La Casa, dirigida por Israel Medrano.
serio, la ocupación. Y cuando empecé a escribir el corto, viendo las noticias de todos los problemas que había sobre tanta gente que se quedaba sin casa o que le ocupaban la casa, pues bueno, me di cuenta cuando acabé de escribir el guión que había hecho una comedia. Y me parece maravilloso pues, poder tratar temas tan serios como este desde la comedia. Y bueno, haber logrado pues, captar la atención, que guste y que bueno, pues que a través del cine se pueda contar historias y se pueda lograr desde la comedia, pues es maravilloso. Así que muchas gracias a todos por esto. Estem ja a l'últim dels premis de la nit, el Premi Vila de Pineda. ¿Dónde se entrega el premio? En la Vila de Pineda. ¿Cómo le llamamos? Sí, de hecho, y luego dicen que los americanos nos superan en esto, ¿no? Los Oscars. Damos la bienvenida al presidente de Cinemar, Javier Sánchez, y al alcalde de Pineda de Mar, el señor Xavier. Antes de nada, quisiera pedir disculpas porque el Ayuntamiento de Pineda, que no lo he nombrado antes, nos ayuda muchísimo. Pensaba que era por mi comportamiento. En un momento me acojonaba. Bueno, también. Bueno, enmendado el error, seguimos adelante. El Premio Vila de Pineda al mejor cortometraje es para El Crédito, dirigida por Alex Espinosa. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento, gracias al jurado por tener en consideración nuestra película. Bueno, escuchando un poco antes las bandas sonoras, especialmente la ET, pues me ha hecho volver a esas mágicas tardes de niño que las que iba al cine. O sea que los 8 euros de Netflix están muy bien, pero hay que ir al cine y hay que ir a los festivales de cortometrajes como este, que es el único sitio donde vais a poder ver cortometrajes, por desgracia, es la única ventana de exhibición que tenemos, con lo cual estamos eternamente agradecidos a todos los festivales que organizan este tipo de eventos y a los ayuntamientos que los apoyan y, por supuesto, a todo el público que viene a verlos. Sin vosotros no existirían seguramente los cortometrajes en España, así que nada, muchas gracias a todos. Y ahora, sí que para terminar, pues el alcalde Xavi Amor, que está aquí preparado, nos dirigirá unas palabras. Claro, que tampoco le gustan. Mira que anava a començar per demanar un aplaudiment al Gus i a l'Aina. Feu-li. Perquè segurament el guió no ha sigut a les 8, però no gaire més. Moltes gràcies per tot el que feu, el vostre talent i el vostre art, que és moltíssim. Moltes gràcies a tots. Pero a todos los que habéis venido, al equipo de Aretusa por presentar aquí el cortometraje, por hacer que este festival sea cada año más grande. Y nos vamos a despedir ya con unas palabras. ¿Va a decir algo más? ¿Qué te has dejado, Javier? No exactamente,